Eso vamos a estar hablando de cómo preparar un botiquín de temporada y ya nos acompaña la Cruz Verde, está aquí con nosotros, Cruz Verde salvadoreña. Le damos la bienvenida a Eric Portillo y a Natalie Aparicio. Qué bueno que nos puedan acompañar, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mencionamos un poquito por qué es tan importante adaptar el botiquín a la temporada. Bueno, es importante porque, como lo mencionaban en el video que estaban poniendo, muy bueno, la verdad, pues las emergencias que se dan o que se presentan pueden ser distintas dependiendo de la temporada. Por ejemplo, en esta época navideña, en nuestro país es bien famosa la pirotecnia, vea, que todos nos podemos reventar cohetes, que estrellitas, que las barritas que tiran luces. Entonces, a diferencia de una temporada normal, estamos más expuestos, por ejemplo, a tener quemadas. Entonces, de repente nuestro botiquín de uso normal no tiene algo específico para las quemadas, pero el de temporada, si nosotros lo adaptamos, nos ayuda a atender o a prevenir este tipo de emergencias, que son más específicas de la época. ¿Cada cuánto tiempo se debería de revisar y actualizar el botiquín? El botiquín, bueno, así como también hay una norma para revisión de los extintores, por ejemplo, que nos recomienda hacerlo cada año, el botiquín usted fácilmente lo puede estar revisando mes a mes. ¿Por qué? Por el tema de la caducidad de los materiales, ya sea antisépticos, las vendas de rollo, las gasas y todo ese material de repente se va humedeciendo, de repente se rompen lo que lo mantiene limpio. Entonces siempre es bueno estar revisando periódicamente todo este tipo de equipos. Nosotros, por lo menos nuestros botiquines, los que ocupamos para nuestros turnos, esos se revisan a diario, a diario se saca material, se le mete material nuevo, pero en el caso tal vez del hogar o un botiquín que tengamos dentro del vehículo, es recomendado por lo menos una vez al mes. Ay, o sea que hay que adaptar el botiquín de casa, para el vehículo y para viajes, se me ocurre. Es recomendable porque lo que sucede es que, vaya, por ejemplo, ahorita lo que decía Natalie, es muy común el tema de la pirotecnia, por lo tanto las quemaduras están a la orden del día. Entonces, por muy leves que sean, siempre es bueno tener, en este caso, pues una sulfadiazina de plata, que pudiera ser una pomada que fácilmente compran en cualquier farmacia y es muy económica, no es cara. De hecho, las venden hasta en botes muy grandes, también las venden como en tubitos. Y estamos hablando de $1, $1.25, algo muy barato. Sí. Y en el caso de los niños igual, o sea, es bueno tenerlo a la mano porque los niños con sus travesuras 24/7, 365 días al año son expuestos a una quemadura. De repente que se juegan mucho tiempo en el sol. Entonces, también la crema esta, al no tener ningún contenido derivado del petróleo o de alcohol, entonces es muy buena para las quemaduras. De repente tratarlas en casa y no es necesario posiblemente en estos casos que las revise un médico. Entonces el botiquín de carro de repente puede presentarse algún tipo de emergencia en un accidente de tránsito, de repente cuando salimos a un centro, a un balneario, por ejemplo, presentarse algún tipo de gastroenteritis aguda, en donde se necesite tomar algo para detener una diarrea, o un suero en sobre para hidratarse, que normalmente las personas cometen el error de tomar mucha agua, pero esto no las va a hidratar. Entonces de repente en un vaso con agua yo diluyo un poquito de suero en polvo, me hidrato. Entonces son de las cosas que posiblemente nosotros necesitemos en un viaje en carretera, en un viaje a un centro turístico, que en casa podemos tener tal vez un botiquín más completo, con mayor cantidad de medicamentos, equipo. Algo muy común ahora, por ejemplo, después de la pandemia, que nos lo heredó la pandemia, es el uso de un tensiómetro digital, que también en la farmacia, en cualquier farmacia, hasta en supermercado lo venden. O sea, y son tensiómetros que usted lo coloca, presiona un botón y él solito se insufla. Solo se tiene que quedar quietecito. Se queda quietecito y automáticamente él le tira toda la información. Hoy en día está muy de moda la telemedicina, tanto en el ámbito privado. Si usted de repente tiene un
un seguro privado y llama al médico, entonces el médico le serviría mucho la información cuánta es su presión arterial, de repente cuánto es su temperatura, su frecuencia cardíaca. Hoy con la aplicación que todos tenemos acceso, Doctor SB, por ejemplo, ahí es donde usted hace como la contraparte a la hora de atender una emergencia en casa, se puede ahorrar ir a pasar a un centro de emergencias toda una madrugada o un mal rato, un fin de semana, con tener estas herramientas dentro de los botiquines en casa, que también no está de más andarlo dentro de los vehículos, pero va a depender mucho también de repente el equipo donde se almacena, porque usted puede tener toda la buena intención de andar buen equipo, pero si usted lo anda en una bolsa inadecuada, que no le genere soporte, posiblemente se dañe ese equipo. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que nosotros cometemos en casita cuando queremos hacer un botiquín? Yo creo que el más común, y esperamos no ofender a nadie, es tener el botezote de alcohol con el gran poco de algodón. Es bien normal. Eso no falta. Sí, un botiquín salvadoreño que se respeta. Sí, tienen siempre un gran bote de alcohol y un gran bote de algodón. Y sí, de repente puede ser útil, vea, para desinfectar algo, vea, antes de poner una inyección o algo, que no son procedimientos que hacemos en casa, pero hay cosas que podrían ser más útiles, vea. Por ejemplo, tener algún tipo de antiséptico como jabón yodado o clorexidina, por ejemplo, en el caso de algún raspón, vea, a los niños que les encanta jugar. Pero eso no es mertiolato, ¿no? Exacto, No, sí esa es la diferencia. Lo que pasa es de que normalmente como salvadoreño le ponemos alcohol, agua oxigenada, que es el mismo peróxido de hidrógeno. Quienes saben de salones de belleza saben que el peróxido de hidrógeno es un químico bastante fuerte, como para es muy abrasivo, como para aclarar el cabello, por ejemplo, en procedimientos de piel muy fuertes, porque es algo muy abrasivo. Entonces, y ese le aplican a una herida abierta, a un niño o a un adulto, en donde la piel ya perdió su capa protectora, entonces lo vuelve una quemadura química. ¿Por qué? Porque el químico cae en el tejido expuesto. Entonces, ¿qué dice la abuelita? Le dicen al niño, es que tú tenés mala sangre, o sacaste la mala sangre de tu papá, le dice, porque no se le cura una herida, ya lleva un mes, pero ¿cómo se le va a curar si cuando fue herida se la quemaron? El tejido, murieron ahí células buenas junto con las bacterias, estamos claros que murieron las bacterias, pero queman el tejido. Entonces de repente hay antisépticos en el mercado que son a base de algún tipo de químico, ya sea agua oxigenada, ya sea yodo, posiblemente mertiolato, pero diluido a una proporción en un agua estéril. No directamente, no puro. Pero si usted va a la farmacia y compra, deme un bote de agua oxigenada, le dan un botecito de vidrio de este tamaño, cuando usted ve el porcentaje de pureza, 78, 90, 80, entonces eso es una quemadura segura. O sea, hay que saber utilizarlos también. ¿Qué otros errores? Como lo mencionaba Eric anteriormente, el almacenamiento de las cosas, ¿vea? De repente los guardamos en cabal una bolsa o en una caja y los ponemos en un lugar húmedo. Una caja de cartón. Una caja de cartón. Exacto. Y lo ponemos en un lugar húmedo, cabal. Entonces los materiales empiezan a deteriorar, vea, rápidamente, más rápido de lo que es su vida útil. Es otro error bastante común. Y otro, no tenerlo a la mano, que a la hora de la emergencia no tenemos ni idea dónde hemos puesto el botiquín. Sabemos que lo vimos en algún lado de la casa, pero ¿a dónde está? Ni idea. Entonces, es importante que nosotros almacenemos de forma adecuada estos insumos, estos materiales, y asignemos un lugar específico para ellos, para que a la hora que haya una emergencia, los primeros auxilios sean primeros auxilios, y no pasemos media hora esperando a ver si encontramos algo. ¿Cuáles serían entonces los medicamentos básicos que deberíamos tener para esta temporada? Veo que aquí nos han traído algunas ideas, ¿verdad? Yo lo veo bien industrial porque yo digo, Dios mío, tener esto en mi casa, espero que no, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué nos recomiendan ustedes? Bueno, los medicamentos básicos, acetaminofén, algún tipo de medicamento para tratar alguna diarrea en el tema de emergencia, alguna gastroenteritis. O vómitos, ¿verdad? Vómitos de repente. En el video que ustedes presentan el tema de los antigripales, que de repente puede llegar a ser aceptable dentro de un botiquín familiar el portar algún tipo de antigripal, siempre y cuando estemos pendientes de las fechas de vencimiento. Eso es muy importante. Y en este caso, pues nosotros, lo que mencionábamos del depósito, andamos un equipamiento que es el que ocupamos, pero ya esto no es un botiquín de primeros auxilios, sino que es un botiquín de atención prehospitalaria, que son dos áreas diferentes de atención. El botiquín de primeros auxilios tenemos, como decía en la pequeña nota que se tenía al principio, mencionan hasta números de teléfono,
un manual de primeros auxilios, algún tipo de procedimiento específico. Lo que tampoco se recomienda en los botiquines de primeros auxilios, que eso es algo muy importante a cumplir, es que no se tengan los medicamentos específicos para cada familiar. De repente hay alguien dentro de la familia que toma un medicamento para la presión. Sí. No, ese es el medicamento de la presión que debe de andar esa persona. Ajá, no debe de estar en el botiquín. De repente hay un paciente dentro de la familia que es asmático y ponen el salbutamol o el aspirador, lo dejan dentro del botiquín. No, esa es responsabilidad de andarlo él a la mano o en su cartera o en su bolso. Entonces ese tipo de medicamentos específicos no se pueden andar. Va más impulsado a los analgésicos, va más impulsado a los medicamentos que le puedan servir en una emergencia específica. No podemos venir y poner de todo en todos los medicamentos que necesita y que la abuela tiene que tomarse su pastilla mejor y lo meten al botiquín. No, eso no. Quizás otras cosas también importantes pueden ser gasas como las de rollo que se encuentran en la mesa. Esas igual las venden en cualquier farmacia, que sirven para hacer tipo de curaciones o para limpiar heriditas, o de repente para las quemadas sirven para ponerlas como paños húmedos. Entonces eso también es húmedo, bastante... no así directo, ¿verdad? Porque se pega. Si lo deja usted mucho tiempo, sí se pega, pero es importante en quemaduras de primero o segundo grado poder hidratar la piel con cremitas. La sulfadiazina de plata que mencionaba Eric también es súper buena para las quemadas. El agua estéril, por ejemplo. Agua estéril. En caso de no poder tener agua estéril, siempre es importante que se utilice el agua más limpia que tengamos. ¿Vea? Si tenemos de repente agua embotellada en algún garrafón, que es la que tomamos, usar esa, o en otras cuestiones, pues agua en su defecto, agua potable del chorro, del grifo. Sí. En el caso de quemaduras, la humectación de la quemadura es muy importante, y en la mayoría de los casos, dependiendo la cobertura de la quemadura o el impacto de la quemadura, siempre es recomendable que lo revise un médico. Sí. Una de las recomendaciones que, por ejemplo, la bolsa de ventilación manual, que es esta, hoy gracias a tanto producto que entra a nuestro país, es muy importante tenerla siempre, porque esta sirve para atender un paro cardiorrespiratorio. Entonces, muchas veces las personas no tienen esto, y hoy están muy baratas. Hoy se pueden encontrar, para los que son fan de comprar en línea, ¿verdad? En los famosos Temu, les digo yo, pueden encontrarlas en $15, $20. Y si ustedes han visto las noticias y estamos informados, las paradas cardiorrespiratorias cada vez son más comunes en nuestro país. Lo atribuyen a miles de cosas, pero de la pandemia para acá es muy común una parada cardiorrespiratoria. Entonces, una bolsa de estas puede significar la diferencia entre un RCP de calidad y uno de baja calidad, para no tener contacto boca a boca con la persona, por ejemplo. Para eso ocupamos estas bolsitas. Entonces, de repente, equipo de que usted posiblemente diría, yo para qué quiero eso, pero puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un ser querido de uno, y no son equipos tan caros como antes. Yo le enseñaba este equipo unos 6, 7 años atrás, esto ni siquiera muchas ambulancias lo cargaban. No lo tenían. O sea, era un lujo, pero hoy, gracias a Dios, por los precios, se pueden conseguir. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros como adultos para conocer específicamente cada material? Porque yo lo veo y yo no sé cómo usar esa Bueno, válvula, lo primero, esto es como, por ejemplo, el extintor. O sea, usted tiene un extintor en el vehículo, pero si yo le pregunto cuántas veces lo ha utilizado y lo ha empleado, posiblemente me diga que nunca. La única manera de tener las herramientas y emplearlas bien es a través de los procesos de capacitación. Por ejemplo, Cruz Verde tiene un departamento de capacitación y formación que se dedica a dar capacitaciones. De repente, en las bases se hacen cursos abiertos al público, de repente a empresas directamente. La capacitación es algo sumamente importante a la hora de acompañar un botiquín dentro de casa. O sea, siempre es bueno que tengamos como ese plan de emergencia familiar que incluya por lo menos una vez al año recibir una capacitación. Y como le digo, o sea, no solamente Cruz Verde, los cuerpos de socorro, el Ministerio de Salud, brindan cursos de primeros auxilios para la población que pueda venir y en algún momento de emergencias emplear cualquiera de los equipos que tiene dentro de su botiquín. ¿Hay alguna duda que me queda todavía? ¿Cuál es el mejor lugar para guardar nuestro botiquín en casa? ¿Y de qué material lo recomienda? Porque hablábamos de que eso era uno de los errores más comunes, que a veces no sabemos dónde guardarlo y andamos cargando la bolsa o el pedazo de cartón, pero en realidad, ¿qué necesitamos entonces para tener un buen botiquín y poderlo guardar?
en buenas condiciones. Pudiera ser en un área fresca. Sí, un área seca, que no esté expuesto al sol ni tampoco a la humedad, sino que sea un área fresca, un área seca, que esté a la mano, vea, como lo mencionábamos anteriormente, puede ser un lugar que nosotros bauticemos, vea, quizás en la sala o en un lugar que nosotros, en el cuarto, por ejemplo, de papás que tienen niños, puede ser en el cuarto de los padres, un lugar que sea asignado específicamente para ese botiquín, en el closet. Arriba, bien arriba. Ajá, exacto, y posiblemente en una zona donde pueda ser accesible también para los niños. Para los niños. Y explicarles obviamente a los niños que esa es una herramienta a utilizarse en caso de emergencia, porque de repente un adulto puede estar lesionado dentro de la casa y necesita el botiquín y pedirle al niño, que anda, tráeme el botiquín, y el niño ya tener identificado. Eso es muy importante. Tenemos una mochila, pero esa mochila tiene que tener como la rotulación, ¿verdad? De botiquín, que con el símbolo, tanto el pictograma de la cruz, que creo yo que es lo que más se utiliza, universal, el más universal, y la palabra botiquín. De hecho, creo que no hay un material específico, vea, como que nosotros podamos decirles ese es el que deben de comprar, sino que existen un montón de opciones. De hecho, en tiendas como Dollar City, en ferreterías o también en Temu, como lo mencionaba Eric, uno ya puede tener acceso, vea, a ese tipo de cosas. Lo importante es que sea una mochilita que pueda proteger todos los materiales de cualquier tipo de deterioro, vea, de ambiental o de polvo, que siempre se mantenga lo más estéril posible, porque al final son cosas que van a tener contacto muchas veces con heridas abiertas que pueden estar expuestas a una infección. En casa pudieran guardarlo también en cajas, venden cajas de herramientas, de las plásticas, de las famosas cajas de herramientas, ¿sí? Pero plásticas, que son un poco más económicas porque ocupan un buen espacio y clasifican mejor los materiales. Y son más herméticas. Y son más herméticas y ante tal vez algún tipo de derrame externo de agua que les caiga, protegen el equipo. Y en los vehículos siempre es recomendable pues ya una mochila con estructura, algo que mantenga impermeabilizado todo lo de adentro, pero que tenga una estructura, que no sea una mochila aguada, por ejemplo, que le ponen algo encima y el material queda todo aplastado, sino que tiene que ser una mochila que mantenga siempre una estructura para, más que todo, para protección de los materiales que están dentro y a la hora de una emergencia los tengamos buenos, ¿ve? Sí, Eric, hay algo que también me llamaba la atención cuando usted decía de que cuáles son esas señales que debemos conocer nosotros para no solo hacer uso del botiquín, sino que también trasladarnos a una unidad de salud cuando ya interviene el médico. Sí, hoy como lo mismo con la telemedicina es pues fácilmente podemos venir y clasificar una emergencia, aunque lo mejor sería tener una capacitación, ¿sí?, de primeros auxilios, pero con la telemedicina tenemos esa ventaja que de repente pues hacemos una llamada al médico, ingresamos a la aplicación y podemos explicar qué es lo que acaba de pasar y el médico nos va a recomendar de manera inmediata: busque una unidad de salud, busque un centro asistencial. También puede llamar a nuestros números de emergencia como Cruz Verde y se puede explicar qué es lo que sucedió, cuál es el estado de la víctima. Mire, le acabo de sufrió una quemadura por algún tipo de alimento, alguna olla que tenían en la cocina, qué fue lo que qué parte del cuerpo se quemó, qué fue lo que le aplicó, ¿sí? Que normalmente aplican remedios caseros, vea, como hojas de algo, pasta de dientes, tomate y le aplican todo menos lo que le deben de aplicar. Y en un botiquín, un bote de sulfadacina, hasta café, le untan, hacen como mostaza, una pasta, mostaza, aceite. También, perdón, Eric, si me permite agregar, para esta época que es tan común, por ejemplo, la gripe, vea, y los resfriados, es importante saber de que muchas veces son procesos virales. ¿Cuándo debemos consultar con un médico o tenemos que prestarle un poco más de atención? Por ejemplo, cuando aparece fiebre, irritación en la garganta o hay mucha flema, cosas así, ya son signos que nosotros, quizás no alarmantes, pero sí signos que merecen un poco más de atención y merecen una consulta. De repente, si solo es el moquito, vea, o que la molestia, puede ser un proceso alérgico o un proceso viral, pero siempre es importante prestarle atención a ese tipo de síntomas. Y en cuanto a las quemaduras, si de repente fue una quemada chiquita que nosotros podemos tratar, vea, con las pomaditas que ya hablamos, o que porque fui a la playa y me quemé, y lo podemos tratar con hidratación, es importante hacerlo. Pero si es una quemadura que tiene un porcentaje alto en la piel, o se ve que con los días el enrojecimiento avanza o se hace más grave, siempre es importante consultarlo con un médico. Ahora, para ir finalizando, hablemos acerca del plan navideño 2025, para ir ya finalizando. Sí, ya nosotros el día de mañana iniciamos
Vamos a iniciar con un simulacro al cual los invitamos a presenciar el día de mañana a las 6:30, 7 de la noche, allá por el barrio Candelaria. Vamos a hacer un simulacro que da como lanzamiento ya a nuestro plan de fin de año, plan navideño, y comienza mañana y termina hasta el 2 de enero. Más o menos estamos contabilizando más de 1000 socorristas, divididos entre rescatistas, guardavidas y socorristas en general. Un promedio de 50 ambulancias a nivel nacional, 28 bases activas. Y vamos a estar cubriendo vías navideñas, puntos de interés, vías navideñas, fiestas patronales, carreteras, centros turísticos, balnearios, áreas de playa. Es un plan bastante fuerte, digamos, es donde pasamos quizás nosotros como voluntarios mucho más activos que el resto del año, porque la población, la mayoría entra en vacaciones. Hay una actividad bastante fuerte de los salvadoreños en cuanto a la dinámica del turismo interno, visitas de familias al interior del país. Y pues como Cruz Verde vamos a estar al 100% a nivel nacional. Perfecto. ¿Cuáles son esos contactos que nosotros deberíamos de tener en mente, verdad, por cualquier emergencia? Sí, tenemos las redes sociales que son Cruz Verde Oficial SB. Nos pueden encontrar. El número de teléfono también, que creo que está apareciendo en pantalla, es el número al que nos pueden contactar por cualquier emergencia. 2284-5792 para que usted lo pueda apuntar, y las redes sociales tal cual como está apareciendo. Eric, Natalie, muchísimas gracias por habernos acompañado, y yo creo que ya llevamos una idea, ¿verdad?, de cómo debería ser nuestro botiquín en casa y cómo podemos adaptarlo para las temporadas, porque una cosa es la temporada navideña, otra cosa son las temporadas de lluvia y así sucesivamente. Y ya saben, en el carro hay que mantener uno, si usted se va de viaje pues tiene otro, y el de la casita que debe estar permanente. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, felices fiestas. Gracias, igualmente. Nosotros así vamos a